Jovenín, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias. Veinte minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Hoy por Hoy Asturias, como les decía. Beatriz Balbono está aquí ya en el estudio. ¿Qué tal, Bea? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Que siempre viene a traernos cosas nuevas. Viene a contarnos qué tendencias se ven, cuáles vamos contemplando en estos últimos tiempos. Y nos trae siempre gente muy interesante con la que hablar. Pues sí. Por ejemplo, hoy. Pues sí. Hoy vamos a hablar de arte, porque sabéis que el arte muchas veces hacemos referencia, ¿no?, en este programa sobre artistas, ¿no?, de todo tipo. Hemos hablado de museos que se pueden ver online, hemos hablado de distintas disciplinas. Y hoy quería traeros una tendencia también que es el mundo de la pintura, pero visto con otros ojos, desde otro punto de vista. Y para ello está con nosotros esta mañana una pintora que es además asturiana, nada más y nada menos, que es Patricia Marqués, que la podéis encontrar muy fácilmente y os lo recomiendo que la busquéis en Instagram como Patricia Marqués Gallery, que está con nosotros esta mañana. Buenos días, Patricia, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿Qué tal, Beatriz? Patricia? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por apreciar mis obras. Y déjame que recomiende yo también a nuestros oyentes que busquen a Patricia en Instagram, porque yo estoy viendo algunas de las cosas que me acaba de enviar Bea. ¿Sí? Y merece la pena, ¿eh? Sí, merece la pena, sí. Sí. Y vamos a hablar un poquito de tendencias, Patricia, porque decíamos, ¿no?, que el mundo del arte, la pintura sobre todo, siempre ha estado ahí. Como digo yo, es de esas tendencias que nunca se van realmente, ¿no? La cuestión, como todo, es el cómo. ¿Cómo hacemos que ese arte sea novedoso, ¿no? Y por eso recalco que por favor miréis el perfil de Patricia para que os hagáis una idea realmente de las diferencias, ¿no? Patricia hace un arte abstracto y nos va a contar un poco de dónde nace esta inspiración, porque además es un arte abstracto peculiar, femenino, vamos a decir, tiene un toque femenino y muy personal. Cuéntanos, Patricia, si quieres un poquito por dónde empieza toda tu, digamos, carrera, ¿no?, profesional. Sí, bueno, pues yo llevo pintando desde los 5 años, siempre fui a clases de dibujo y de pintura y bueno, mi abuela siempre me llevaba de la mano a esas clases y mi madre y mi abuela pues desde muy chiquitina siempre vieron que tenía un don. Entonces siempre, hicieron lo posible para que me expresase en él. Y desde ahí empiezo a pintar. Luego sí que es verdad que sigo mis estudios, continúo estudiando, estudio periodismo, estudio publicidad y me voy a Madrid a hacerlo. Y yo creo que es allí donde cambia un poco mi forma de pintar, ¿no? Es donde empiezo pues a ir un poco más definida hacia el abstracto, a empaparme un poco de lo que veo en Madrid y cambiar mi forma de pintura hacia el abstracto. Claro, porque decíamos antes que probablemente uno cuando empieza a pintar, probablemente reproduce cosas que conoce, que ha visto o que le inspiran, ¿no?, de alguna manera, pero el arte abstracto es un poquito más difícil, ¿no? Sí, es un poquito difícil porque, yo creo que lo que hace es, que en él lo que yo intento, ¿no?, es plasmar mis sentimientos. Hay una frase que me gusta mucho, que es del Principito, que es lo esencial es invisible a los ojos, y yo creo que define un poco mi forma de pintar y la forma en la que yo me guío hacia el abstracto, ¿no?, intentando pues mostrar lo que el alma ve y no los ojos. Para que los que nos escuchen, digamos, visualicen un poquito más lo que es el tipo de arte que haces, cuéntanos un poquito alguna obra o cómo la describirías tú, ¿no?, qué tipo de colores utilizas, las técnicas. Sí, yo hago 2 clases, ¿no? Trabajo bien en lienzo o bien en acuarela. En acuarela lo que hice fue hacer una serie hace unos meses que está teniendo muchísimo éxito y que en ella lo que expreso, os traje un pequeño detalle de una acuarela cada precioso. uno.
Que me encanta, además, son una maravilla. Además nos ha traído a... Las tenemos aquí encima de la mesa y la verdad merece José Manuel la pena, y yo, ¿eh? que vamos, que tenemos aquí uno cada Está uno, muy chulo. que son preciosos. El mío, además, juega con tonos de rosas, con colores, digamos, turquesa y un toque de dorado, que además ahora nos tienes que contar qué significa. Sí. Y el caso de José Manuel son tonos más bien azulados, ¿no? Sí. Y nos decías, Patricia, un poquito que todo lo que es, digamos, esa inspiración, ¿no? De lo que un poco esta frase que nos recordabas, es un poco lo que te hace transmitir, ¿no? En las obras. Sí, es justo lo que intento transmitir. Y, por ejemplo, en estas acuarelas lo que intento transmitir es un poco la familia, ¿no? Digamos que cada color simboliza una persona de la familia y el dorado, pues, intento que simbolice la unión entre los mismos. Entonces, bueno, aparte de llevarte una obra que puede gustarte más o menos, llevas una obra con mucho significado. Claro, que tiene digamos un fondo, ¿no? Sí. Que tiene un valor añadido. Sí. Claro, eso es fundamental, ¿no? Pero aquí, como todo, a veces cuando vemos la parte artística, ¿no? Los resultados artísticos de todos, bueno, tantos que han pasado por aquí, por este programa, bueno, a veces vemos las cosas y nos parece sencillo, ¿no? La cuestión es afrontar ese lienzo en blanco y llegar a algo que tenga, digamos, un criterio, un sentido, ¿no? Un gusto y además que tenga ese valor, ¿no? Ese valor detrás. Y cuéntanos un poco, Patricia, porque tú me decías antes, ¿no? Que el periodo de pandemia fue un poco clave para ti, ¿verdad? Sí, sin duda el periodo de pandemia llevaba años, bueno, pues pensando en crearme unas redes sociales, un Instagram y mostrar, bueno, pues las obras que un poco boca a boca me iban encargando o que yo iba haciendo para mi casa o casas de familiares y demás. Entonces, en la pandemia, pues con tanto tiempo libre y frenando un poco de las actividades diarias, pues es cuando digo, pues ahí sí, ahora voy a crearme un Instagram y voy a exponerlas. Y bueno, pues a veces pienso que vamos, que estoy viviendo un sueño porque realmente empecé hace un año con ese Instagram y ha crecido muchísimo, cada día tengo más seguidores, cada día tengo, bueno, pues muchos más encargos. Claro. Sí, Sí, porque Que iba a preguntarte yo, ¿y qué tal te va? O sea, ¿qué tal es la fórmula del arte a través de Instagram, no? Es sin duda maravillosa. Yo creo que sobre todo es, bueno, todo lo que representan las obras que hago y demás. Y luego, sobre todo, yo siento muchísima felicidad y sobre todo cuando alguien me envía una foto de una de mis obras en su hogar. Claro. Yo creo que ese momento es Claro. Me imagino. el mejor, sin duda. Maravilloso, Sí, sin duda. maravilloso. Bueno, sobre todo, bueno, decíamos antes, para que sigáis a Patricia, que se llama Patricia Márquez Gallery Art, además tiene 6.000 y pico seguidores, o sea que en un año has hecho un trabajo bastante importante. Sí. Tiene en su perfil de Instagram, tiene obras, ¿no? Muy diferentes, pero sobre todo un poco lo que une, digamos, ese estilo, ¿no? Que es, por lo que veo, ¿no? Es tu sello, ¿no? Ese sobre todo utiliza, pues eso, colores pastel, colores muy suaves, colores incluso un poco neutros, ese toque de dorado, ¿no? Que prácticamente te siguen en tus obras, ¿no? Sí. Hay todo tipo de obras de diferentes tamaños. También hay alguna que se sale un poquito de esa gama, digamos, de colores suaves, pastel, esos tonos rosas, azulados, etcétera, ¿no? Incluso más neutros, que es un poco el sello representativo, ¿no? Tuyo, y lo hace muy personal, ¿no? Y quizás hablábamos antes de entrar en antena, decíamos un poco que pueden ser obras casi un poco dirigidas a las mujeres, ¿no? Puede tener ese sello un poquito más femenino. Sí, yo creo que las obras, bueno, sí que es verdad que son bastante femeninas y sí que sobre todo mis clientes son mujeres. Claro. Sí. Claro, yo Sí, la verdad sí. cuando lo vi por primera vez que me llamó la atención porque no nos conocíamos, Patricia y yo, pero sí es cierto que yo seguía su trabajo sin saber que era asturiana y que la teníamos aquí cerquita y me parecía una fórmula distinta, ¿no? Porque hoy en las tendencias que vemos, sabemos que todo está siempre muy ligado al mundo de las redes sociales, pero en el mundo del arte quizás tenemos ya un poquito más previsión de lo que conocemos, del tipo de arte que se hace, conocemos obras que son pues muy rompedoras, otras que son un poquito más, digamos, más tradicionales, y de repente yo un día me encontré con estas obras de Patricia que son completamente distintas a todo lo que yo venía viendo, ¿no? En los últimos tiempos, que tienen un toque, pues sí, por supuesto femenino, pero es personal, es delicado, es fino, es sofisticado, ¿no? Es muy, además como que un poco, tus cuadros me recuerdan un poco como ver nubes
de colores, o sea, Sí. me da Sí, un poco sí. esa sensación, ¿no? Me transporta un poco como a un ambiente de calma, de tranquilidad, ¿no? Muy, muy sobrio, muy bonito. Sí. Y también un poco esa felicidad de los colores que tanto a veces nos gustan a las chicas, no a todas, por supuesto, y habrá muchísimos hombres que también te Sí. seguirán, ¿no? Pero realmente aportan, ¿no?, un valor añadido y me parece muy interesante y diferenciador, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Ese aporte de las redes sociales, Patricia, estás notando, ¿no?, que a nivel de, digamos, comercial, ¿no?, tiene un valor, ¿no? Sí, tiene una aceptación muy, muy positiva y sobre todo, cada vez que me llega un mensaje, un nuevo seguidor, siempre lo pienso, digo, a ver, para mí es de agradecer porque realmente están valorando mi trabajo, ¿no? Y sí que es verdad que siempre lo pienso, digo, es que estoy viviendo totalmente con esto un sueño. Claro. Sí. ¿Y dónde te gustaría llegar con tus obras? Pues nunca pensé, por ejemplo, que cuando creé el Instagram nunca pensé quizás en todo lo que está pasando. Está pasando más de lo que me imaginaba. O sea, el sueño es más real de lo que esperaba, ¿no? Es mejor de lo que esperaba. Entonces, me gustaría llegar, me gustaría sobre todo seguir trabajando en ello y dedicarme quizás más en exclusiva a ello porque, yo creo que el universo me está dando las señales de que funciona, ¿no? Y que debo de seguir por este camino. Claro, no, tiene todo el sentido. Además, yo me pregunto, porque para obtener una obra, o varias, ¿no? Porque además, si digamos, estás creciendo en encargos, en seguidores, en clientes y demás, ¿cuántas horas le puedes dedicar al día, a la semana, más o menos? Mucho. Empiezo a despertarme ya muy, muy pronto y casi que lo primero que hago es pintar porque, es lo que más me gusta y, quiero además llegar pues a todos esos encargos y demás. Claro. Sí. Ya es un trabajo, digamos, ¿no?, de precisión, sí, prácticamente. Sí, ¿Hay algo, Patricia, que te inspire especialmente para hacer tus obras? Sí, me inspira, yo creo, me inspira mucho la familia, la naturaleza, las cosas positivas. En mis obras siempre intento transmitir mucha dulzura, mucha alegría, entonces Sí. me quedaría con lo positivo de la vida, es lo que me inspira en las obras. Sí, yo creo que sin dudas ver, ¿no?, sobre todo tu perfil, ¿no?, en Instagram, creo que transmite, ¿no?, esa frescura, ¿no?, esa energía también, ¿no?, realmente, porque tus obras son como muy enérgicas al mismo tiempo, ¿no? Y sí que yo creo que sí que aciertas en esa felicidad o esa alegría que pueden transmitir. Yo estoy de acuerdo que sin duda para mí lo que yo veo me lo transmite sin duda alguna. Es curioso cómo a veces tenemos artistas tan cerquita, ¿no?, de nosotros. Y a lo mejor no lo sabemos y cuántas cosas diferentes, ¿no?, pueden pasar por la cabeza en este caso de una pintora, porque está bien, ¿no, Patricia, que te digamos pintora? Sí, ¿Te gusta el me término? encanta. Digo, no vaya a ser que ahora nos riñan, porque todos los que hacemos algo creativo, ¿no?, hay que tener cuidado con con los conceptos, pero... Y yo tengo una duda, o sea, estás orientándolo tú mucho a través de las redes sociales, con mucho éxito y tal, pero eso quiere decir que abandonas el lado analógico de la promoción artística, por decirlo de alguna manera, la galería, la exposición clásica. Realmente es lo que te digo, nunca pensé que pudiese llegar a lo mejor a tener tanto éxito, ¿no? Y por supuesto no lo abandono, pero de momento no tengo ningún proyecto Vamos, que de la ese cosa tipo, va pero estoy abierta, suficientemente rodada como para que no dé tiempo a pensarlo siquiera, ¿no? No da Claro, tiempo. ha sido muy rápido. Sí. Es que es muy poquito tiempo realmente. Y es cierto que la pandemia ha generado en algunos, ¿no?, un nuevo concepto, ¿no?, para crear. Y es verdad que muchos que han pasado por aquí, ¿no?, que nos han contado, ha sido un motor, ¿no? Pero es cierto que luego, una vez pasado ese periodo, uno tiene que unirse a la rutina del día a día, ¿no?, y empezar, como dices tú, no levantarme pronto porque tengo unos encargos, aparte de tus otras obligaciones, porque además Patricia tiene un pequeño, etcétera, la familia y demás, y lógicamente eso es mucho trabajo en el día, ¿no? Pero realmente la sensación, ¿no?, es sobre todo que el arranque, ¿no?, que este inicio, este año que llevas es como muy positivo. Me parece que el trabajo que tú estás aportando, ¿no?, se ve un poquito diferente para aquellos que nos escuchan. Yo creo que es una forma también de captar el arte con otro perfil. Quizás a lo mejor hoy pensamos en pintura y se nos va la cabeza a sitios, ¿no?, o a nombres más clásicos, y por qué no, siempre puede haber una gran tendencia, ¿no?, en cualquier disciplina artística. Así que yo creo que, Patricia, si alguno que nos está escuchando
bueno, pues imagínate, una galería de arte, ¿no? Sí. O cualquier, digamos, privado que quiere contactarte, ¿no? Y a lo mejor hacer un regalo o cualquier cosa. Quisiera ponerse en contacto contigo. ¿Dónde Sí. te pueden localizar? Bueno, pueden hacerlo a través de Instagram o a través del email, porque estoy intentando crear ahora una página web y demás, pero Qué todavía bien. no está creada. Ujú. Y eso, a través de Instagram o a través del email. Ujú. Aquí en Sí. Instagram el correo de Patricia es patriciamarques.galleryart@gmail.com para poder contactar a Patricia o a través del propio canal de Instagram, que como veis ya, yo siempre lo digo, pero ya la gente no busca en Google, o sea, ya Google ya Sí, me está sí. empezando a sonar un poco Yo me antiguo. acuerdo cuando comencé a oír hablar de Instagram, decía, qué cosa más rara. Pues, con esto de Facebook, encima Instagram, otra cosa más. Madre mía. Pues sí. Lo No, que se ha no. movido todo esto No, desde esto entonces. es complicado, esto de las Y además- redes sociales es un y además, trabajo. bueno, todo avanza a una velocidad realmente tremenda, ¿no? Pero estás viendo que sirve para todo. O sea, ahora mismo estamos hablando del caso de Patricia, estamos hablando de arte, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Pues sí. La velocidad y la potencia que tienen las redes sociales, especialmente Instagram, para todo prácticamente. Y eso que Instagram no es la red social con más volumen, ¿no? Digamos, de seguidores, que son, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que algunos dicen, bueno, está más anticuado, sí, pero cuidado porque tiene un volumen tremendo de personas Sí, sí, unidas sí. a la red. Y el caso de Patricia es un caso interesante porque vemos cómo quizás de un hobby, ¿no? Que antes hablábamos de Sí. casi de un hobby, ¿no? Pasamos a un trabajo, literalmente. literalmente, Y en sí. este caso Instagram te ha servido un poco de herramienta, ¿no? De altavoz para llegar a esos clientes, ¿no? Porque Sí. me imagino que tus clientes vienen principalmente por la red, ¿no? O, Sí. o por otros lados. Suelen venir, sí, por la red y sobre todo también mucha gente que a lo mejor ya tiene una de mis obras en su hogar, pues bueno, pues amigos, familiares que la han visto. Entonces un poco también, bueno, el boca a boca de, Claro. ¿Y de repiten? personas. Hay Y repiten, sí. clientes Y que repiten. repiten. Sí, tengo varios además que repiten. Qué maravilla. Nosotros Sí. ya tenemos una que te lo agradecemos muchísimo Sí. porque de verdad que son maravillosas los que nos has traído a José Manuel y a mí. Me encanta y realmente, no sé, nos toca repetir ahora. Pues sí. No, yo estaba pensando que además te pega mucho. Vea, Sí que me pega mucho, Eh, tienes razón y me parece maravilloso porque, bueno, yo me gusta mucho el arte abstracto y este toque que le da Patricia realmente me parece Pero espectacular. tiene además su aire a la obra de Beatriz Balbona también. Tiene, o sea tiene que un aire, sí. tiene un aire, tiene Quizás un aire. Patricia un poco de mí lo ha captado también aquí, sin duda alguna, me encanta. Oye, pues Patricia, enhorabuena y nada, a seguir así, ¿eh? Muchísimas Fan- gracias. Fantástico y mucho ánimo. Muchas gracias. Gracias, Patricia, yo ya soy fan, que quede claro. Muchas gracias. Vean, nos vemos la semana que viene entonces. Por supuesto. Venga, hasta entonces. Hasta pronto. Caja Rural de Asturias, la caja que tu empresa precisa, porque necesitas soluciones reales y respuestas eficaces. Solvencia, agilidad y experiencia útil al servicio de empresas competitivas, empresas globales, empresas innovadoras, de nuestras empresas. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.